Estamos haciendo la solemnidad de la fiesta del Sagrado Corazón. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, a mí, el menor de todos los santos, se me ha dado esta gracia de anunciarlas a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y de iluminar a todos sobre cuál sea la dispensación del misterio, desde el principio de los siglos escondido en Dios, Creador de todo, para que por la Iglesia se descubra a los principados y a las potestades del cielo la multiformidad de la sabiduría de Dios, conforme a su eterno designio, puesto en ejecución por medio de Jesucristo, nuestro Señor, por quien, mediante la fe en Él, osamos acercarnos confiadamente a Dios. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma su nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que conforme a sus gloriosas riquezas os fortalezca con la virtud de su Espíritu en el hombre interior, que more Cristo por la fe en vuestros corazones, que estéis arraigados y cimentados en la caridad, para que podáis comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longitud, la altura y la profundidad del misterio de Cristo, y conocer el amor de Cristo que sobrepuja a toda ciencia, de suerte que seáis henchidos de toda la plenitud de Dios. Continuación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo los judíos, como era el día de la preparación, para que el sábado no quedasen los cuerpos en la cruz, porque era solemne aquel sábado, rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas a los ajusticiados y los quitasen. Llegaron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro que habían sido crucificados con él. Mas al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Mas uno de los soldados le abrió con la lanza el costado, y al punto salió sangre y agua. Y quien lo vio es el que lo asegura, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. Pues esto sucedió en cumplimiento de la Escritura: no le quebraréis hueso alguno. Y en otra Escritura dice: verán al que traspasaron. Quisiera también animarlos a decir el rosario antes de la misa, si es posible, media hora antes de llegar, un poquito antes aquí para decir el rosario. Y lo mismo para las confesiones. Yo estoy aquí una hora antes para confesar, así que los que tienen posibilidad o que viven más cerca, tratar de confesarse antes para dejar el espacio a los demás, y así la misa comienza a la hora. Hay que recordar que tenemos un tiempo limitado en el alquiler de este local, así que si me retraso mucho, pues también eso puede crear problemas. Por eso los que puedan venir antes, traten de venirse un poquito antes para también decir el rosario, pero si es posible, pues confesarse, algunos que se confiesen antes del rosario. Y así comenzamos a la hora y no retrasamos. También los que no puedan venir a misa por alguna razón, no dejen de oír el sermón que es una manera pues de estar en unión, porque nosotros, como quiera que sea, conformamos una pequeña comunidad, y pueden oír el sermón en su casa, no dejen de oírlo. Es una manera de estar en unión. En esa manera, hoy es tan fácil, yo les mando el sermón por internet, y entonces traten de oírlo, y sobre todo cuando no hay misa aquí, pues por lo menos oigan el sermón para que puedan
digamos, en cierta manera también santificar el domingo, pero se puede oír en la semana si no puede en el domingo. Les pido sus oraciones. La situación del mundo es muy grave. Ahorita hay rumores de guerra, hay rumores de desastres, también se dice que va a haber tal vez problemas de comida, que no va a haber suficiente que comer. Así que yo les animo a hacer oración y penitencia por todas las causas que hay hoy, que son, o sea, una cantidad enorme de problemas que hay en el mundo, todos sumados, pues es algo gravísimo. Así que no dejen de rezar todos los días, hacer penitencia. También los deberes de Estado, las obligaciones cotidianas, si se hacen bien, con mucha fidelidad, pueden ofrecerse como una forma de penitencia. Así que no olviden, aquellos que tienen ocupaciones o cosas que hacer, ofrezcan eso a Dios en espíritu de penitencia y háganlo bien, para que Dios se los tome a cuenta. Y también les aconsejo, en muchos lugares se está comenzando a recomendar a la gente de tener almacenar comida, tener comida para cierto tiempo en su casa. No lo duden en comprar comida que no se echa a perder, porque no sabemos si a momento dado va a haber una carestía de comida. Se puede comprar, por ejemplo, latas de atún o cosas como arroz que no se echan a perder, etcétera. Les aconsejo tener una buena provisión en su casa para varias semanas, si es posible. También hay que darle gracias a Dios, porque esto que pasó en Estados Unidos, de que hubo una decisión de los jueces de prohibir el aborto, es una gran victoria para aquellos que en el mundo luchan por estas cosas. Pareciera que no es posible obtener nunca nada, pero ya ven que sí. O sea, ha habido hay que alegrarnos de eso. Esperemos que eso sea un ejemplo para que en otros países también aquellos que luchan por defender a los niños, a los que están por nacer, de que luchen para que sean abolidas estas leyes del aborto. Así que aquí en México, desgraciadamente, hay demasiada pasividad. Los mexicanos se han vuelto muy pasivos. Realmente nadie hace nada y todos esperan que otros hagan algo, así que ese es un círculo vicioso y realmente la gente se ha vuelto inútil. El espíritu cristero ya está prácticamente inexistente en México. Los cristeros no eran así, eran personas comprometidas. Entonces nosotros debemos hacer algo por la causa, tenemos que luchar. Y comenzando por decir el rosario, pidiendo por estas intenciones. Y bueno, darle gracias porque en Estados Unidos hubo esta victoria. Esperemos que sea durable. Hay que pedir por eso, ¿verdad? Y que este ejemplo se difunda en el mundo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estamos haciendo la solemnidad de la fiesta del Sacratísimo Corazón de nuestro Señor. Hemos pasado un bonito periodo de muy bellas y muy importantes fiestas, ¿verdad? El Corpus Christi, el Sagrado Corazón, ¿sí? La fiesta en esta semana de San Juan Bautista, la Santísima Trinidad, etcétera.
y terminamos, y en esta serie de fiestas, pues la última es la fiesta del Sagrado Corazón, en este mes dedicado también al Sagrado Corazón. Así que no olvidemos que los hombres somos así, debemos siempre estarnos recordando las cosas debido a nuestra fragilidad, a nuestra falta de atención. Entonces, por eso la Iglesia cada año nos vuelve a proponer otra vez los mismos misterios, porque de esa manera volvemos a ponerlos en consideración y tratamos de profundizar más este misterio de cada fiesta. Por eso no se trata simplemente de decir hoy es la fiesta tal, sino hoy vamos a dedicar este día a meditar sobre este misterio de nuestra religión, y así que en este día estamos meditando el misterio del amor que Dios ha tenido hacia los hombres, y es un misterio tan grande que no lo podemos comprender. ¿Por qué? Porque que un Dios infinito ame a nosotros, pequeñas criaturas, y que nos pruebe ese amor muriendo en la cruz, es un misterio que sobrepasa nuestra imaginación, porque como nosotros no podemos comprender quién es Dios, cómo es Dios, la grandeza de Dios, pues tampoco podemos comprender ese amor tan grande que nos tiene. Pero en la medida que nosotros podemos comprenderlo, debemos corresponder a ese amor, y es lo que Dios espera de nosotros. Sobre todo que hoy la gran mayoría es negligente en considerar estas verdades, y vive como si este amor de Dios no existiera. Esa indiferencia es muy ofensiva hacia Dios, ¿verdad? Si nosotros somos muy sensibles a veces cuando una persona nos niega el saludo o que no nos quiere considerar, es muy ofensivo, nos sentimos muy mal. Hay personas que se indignan de eso, pues la indiferencia al amor que Dios nos tiene es mucho más ofensivo, porque la persona que es ofendida es mucho más digna, mucho más grande, mucho más buena, y ha hecho actos que sobrepasan de mucho todo lo que nosotros los hombres podemos considerar. Así que la indiferencia hacia el Sagrado Corazón es un pecado muy grave, y el hecho que Dios en esta vida, se puede decir que guarda silencio, nos da muchas oportunidades, pero Él no nos obliga de una manera física. Él nos deja esa oportunidad de hacerlo espontáneamente, y nos da suficientes razones para que nuestra respuesta sea muy generosa, porque nos da razones muy grandes para que nuestra respuesta sea muy generosa, y pero no nos quiere obligar, porque Él quiere que esta respuesta sea espontánea. Dios quiere absolutamente que nuestro amor, que nuestra correspondencia venga de una manera espontánea, y es como es más bien recibido, ¿verdad? Es como si, por ejemplo, alguien nos hace un regalo, pero si lo hace de manera espontánea, ese regalo nos agrada mucho más. O cuando una persona nos hace un regalo simplemente por vil interés, por pura obligación,
pues eso no nos deja contentos, no nos satisface, ¿verdad? Pero si alguien nos hace un regalo, aunque sea el más pequeño, pero con mucha dedicación, con mucho afecto, ese regalo lo apreciamos mucho. Por eso Dios quiere que lo hagamos, que nosotros correspondamos a su amor de una manera espontánea. No nos obliga, pero nos da razones fortísimas para que nosotros tengamos una gran generosidad. Entonces, ahí está el problema, que los hombres no reaccionan, aún viendo la gran bondad de Dios, todo lo que Él hace por nosotros. Así que no sea nuestro caso, ¿verdad? Y no esperemos que Dios va a venir a hacer algo especial, ¿verdad? Como los judíos que decían, haz un gran milagro y creeremos, ¿verdad? Que caiga fuego del cielo, que haga un milagro en el cielo, algo portentoso, y entonces creeremos. Y Jesús les dijo que no hizo ese milagro, porque Él dice, ustedes tienen suficientes razones para creer, y todos tienen suficientes razones para corresponder y amarme, no voy a hacer nada más. Así que hay mucha gente que está esperando que Dios haga algo para que ellos se conviertan, para que ellos hagan la voluntad de Dios. No es necesario. Sin embargo, es en esos actos nuestros que seremos juzgados y que recibiremos o bien una recompensa eterna o un castigo eterno. No hay que jugar con Dios, porque Dios es muy exigente, aunque no parece, pero en esta vida mucha gente creen que porque Dios es muy paciente, nos da muchas oportunidades, nos da mucho tiempo, creen que por eso Dios no es exigente. No, sí, Dios es muy exigente. Y Jesucristo dijo, hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados, y se os pedirá cuentas hasta de la mínima palabra ociosa. Quiere decir que Dios hará un juicio muy riguroso el día de nuestra muerte. No hay que jugar con eso. Pero el hecho que nos da esta aparentemente Él no se preocupa, no es que no se preocupe, es que nos da muchas razones para servirlo, y tenemos muchas razones para hacer bien nuestras obligaciones, tenemos muchas razones para santificarnos y ser generosos, muy generosos, como fueron generosos los santos. Porque los santos fueron tan generosos, porque ellos correspondieron al amor de Dios, y no era necesariamente porque ellos vieron un milagro o porque pasó algo importante, no, sino porque hubo esa correspondencia a estas realidades, como la realidad del Sagrado Corazón, del amor que Dios nos tiene. Entonces, esa pasividad de muchos católicos que están esperando que Dios haga algo, cuando Dios no va a hacer nada, ya hizo bastante, hizo suficiente para que nosotros tengamos razones de sobra para ser santos. Pero esa pasividad es muy peligrosa, porque a momento dado Dios hará justicia, y una justicia severísima. Nadie puede comprender en esta vida la gravedad del castigo del infierno, o la gravedad del castigo del purgatorio, ¿verdad? Es algo tremendo. Y en razón de que Dios da ese castigo tan tremendo, pues en razón de esa pequeña indiferencia de todos los días de los católicos, que dicen, no, es que no importa que yo haga un pecado mortal,
Dios es bueno, Dios me espera, Dios me espera, Dios me espera. Cuidado. Entonces Dios nos ha hecho muchas gracias, pero no es nuestro servidor. Dios no es nuestro esclavo, Dios no es nuestro servidor. Somos nosotros que somos sus servidores. Pero Dios es tan bueno que Él se ha hecho como si fuera nuestro servidor por amor, por bondad, para que tengamos una razón de más para amarlo, para servirlo y hacer las cosas de buena gana, ¿verdad? ¿Cuántos hacen sus obligaciones de mala gana, por obligación o porque los obligan o porque están ahí? No, hay que hacer las cosas de buena gana por amor de Dios, y eso es lo que Dios espera de nosotros. Entonces todos los misterios de la vida de Cristo son una motivo de amar a Dios. Todo lo que vemos en la vida, simplemente las más pequeñas cositas que nos pasan, cuando vemos una cosa bella que Dios ha hecho, una flor, cuando comemos una fruta que Dios hizo para nosotros, todo eso es razón de amar a Dios y tener un gran amor por Dios, por cada detalle, cada mañana que sale el sol, cada vez que descansamos, cada vez que hacemos algo que nos satisface, es una razón de amar a Dios. Entonces, que Dios nos haya creado, que Dios nos haya dado unos padres, que Dios nos haya dado familia, que Dios nos haya dado con tantas cosas buenas, y no solo tantas, sino todas, porque todas las cosas buenas que hay vienen de Dios. Así que todo eso es razón de amar a Dios. Y sobre todo los misterios de la vida de Cristo, porque ya es el Dios mismo que se da. O sea, no es Dios que nos da un bien material, un bien pasajero, que es algo muy bueno, pero no se compara al hecho que Dios mismo se da a nosotros. Por ejemplo, en la Eucaristía se da en alimento. Es un grandísimo don, pero los cristianos se terminan acostumbrando a las cosas más grandes, a las cosas más bellas, y cuando uno se acostumbra, hasta hace que esas cosas parezcan despreciables prácticamente, ¿verdad? Como que si no tuvieran importancia, ¿verdad? Como decir, no, es que hoy yo no voy a misa porque tengo otra cosa más importante, tengo otra cosa. O sea, como si la misa no fuera importante. Hay católicos que hablan así, ¿verdad? Entonces sí, claro, la misa, sí, claro. O sea, como es algo que es tan cotidiano y que está a disposición, entonces la gente, los católicos mismos terminan teniendo un espíritu como de desprecio, o de un poco un concepto muy devaluado del valor de esos dones que Dios nos da, que tienen un valor infinito. Sí, claro, pero entonces, de todos modos no hacen caso, ¿verdad? La oportunidad que Dios nos da de santificarnos cada día, la oportunidad que Dios nos da de rezar el Santo Rosario, todas esas oportunidades de participar a la vida divina. Y Él se da, por ejemplo, cuando ustedes meditan los misterios del Rosario, no se trata de recitar simplemente como una máquina. El Rosario está hecho para que meditemos los misterios. Así que cuando el Verbo se hizo carne, pues es el gran don de Dios, que Dios hizo hombre para salvarnos, pues ese es un gran motivo de amar a Dios. Él se da. No solo da, Él se da a sí mismo a nosotros. O sea, Él hizo todo lo que pudo para enriquecernos, ¿verdad? Y en cada misterio del Rosario ustedes ven los dones de Dios, pero todo eso está en función de nuestra alma, ¿verdad? ¿Por qué Dios nos dio la Santísima Virgen? Pues para que por medio de la Santísima Virgen nos salváramos. ¿Por qué Dios
Por ejemplo, ayer fue la fiesta de San Juan Bautista. ¿Por qué Dios nos dio a San Juan Bautista? Nos dio a San Juan Bautista para que por medio de él creyéramos, ¿verdad? Por medio de él todos hemos creído, como dice el último evangelio de la misa. Entonces era un medio para salvarnos. Y toda la vida de Cristo es como una cadena. O sea, si falta un eslabón, esa cadena ya no sirve, pero todos los eslabones de la cadena hacen que esté unida, y todos son importantes. Pero alguien que no medita sobre la vida de Cristo es como un asno, ¿no? que ve una televisión y no entiende nada. Así son los cristianos que no meditan sobre los misterios de la vida de Cristo. Sí, primer misterio, la anunciación, pero lo repiten como un asno, como un perico, y no meditan sobre eso. Hay que tratar de comprender ese mensaje. Para eso es el rosario, para meditar los misterios de la vida de Cristo. ¿Qué pasó cuando la Virgen fue a visitar a su prima Santa Isabel? Pues también ese momento San Juan Bautista fue santificado. ¿Por qué San Juan Bautista fue santificado en el seno de su madre? Pues para que él fuera el mediador de la fe para mí, para nosotros, no para todos, pero también para mí. Me corresponde, yo estoy concernido ahí en ese misterio. Pues no lo ven. Esa es la ligereza, la tontería de la gente, ¿verdad?, que no medita sobre los misterios. Por eso la Iglesia, la Virgen María, nos pide rezar el rosario, pero no es para decirlo como una máquina, es para meditarlo. ¿Por qué nuestro Señor nació en Belén? ¿Por qué fue llevado al templo? ¿Por qué todos los misterios? Hay algo una comida espiritual, y en todo se manifiesta ese amor de Dios por nosotros. Así que cuando alguien está como acostumbrado a que le hagan demasiados regalos, su corazón se endurece, y llega un momento en que le hacen un regalo y le da igual que le hagan un regalo o que no le hagan el regalo, porque su corazón se endurece. Entonces, que no caigamos en ese defecto. Hay niños, hoy se consiente demasiado a los niños, y hay papás que le están constantemente comprando esto y comprando aquello, y llega un momento en que los niños que piensan que todo eso es normal, y que es normal que sus papás gasten dinero para hacerles un regalo, y ni siquiera se les ocurre dar las gracias. Ni siquiera se endurecen y se vuelven egocéntricos, creen que todo les es debido. Entonces, cuidado, nosotros no debemos caer en eso. Podemos endurecernos del hecho de estar siempre considerando los misterios en el rosario, y después eso nos parece normal, pero es que la pasión de Cristo fue muy dolorosa. ¿Cómo me voy a acostumbrar a eso? No es posible, no puedo acostumbrarme. Eso debería tocar mi corazón. Y ¿cómo es posible que yo vea eso con indiferencia? O por ejemplo, vengo a la Santa Misa en la que se renueva el sacrificio de Jesucristo, y estoy indiferente. A ver a qué hora se acaba la misa, porque tengo que ir acá, tengo que ir allá. Entonces la misa se vuelve un peso, se vuelve una cosa aburrida, ¿verdad? Ya hay muchas familias que no saben inculcarles a los niños el amor de la oración, y les dicen, es que si no haces esto te voy a castigar y vas a decir una oración. No hay que hacer eso, porque el niño va a ver la oración como un castigo, cuando la oración es algo bueno, es algo que nos debería gustar, debería hacerse con placer. Rezar, hablar con Dios y la Virgen, estamos hablando con ellos, aunque no los veamos, pero sabemos que nos están oyendo.
Y en ese momento hay una comunicación de gracias que Dios hace a nuestra alma si estamos rezando bien, claro está, o si estamos asistiendo a la misa con devoción, claro está, hay una comunicación de gracias. Entonces, ese amor es algo que es espontáneo, pero que al mismo tiempo obliga. Cuando yo veo que alguien me muestra un amor especial, me siento obligado a corresponder, ¿verdad? A menos que seamos personas muy duras, muy ingratas, pero cuando alguien nos hace un favor y nos muestra mucha amabilidad, generalmente nosotros nos sentimos atraídos hacia ella y agradecidos, ¿verdad? Entonces, el hecho de considerar las cosas que Dios ha hecho por nosotros debería hacernos tener un gran amor por Dios, grandísimo, y tan grande que nosotros mismos no lo podemos concebir, porque son dones infinitos, ¿verdad? El hecho que Dios se dé es un don infinito. No puedo comprenderlo aunque quisiera, pero en la medida que yo comprendo debo corresponder. En la medida que yo puedo, pues debo corresponder. Dios no me pide hacer más de lo que yo puedo hacer, ni amar más de lo que yo puedo hacer, pero sí, Dios se da enteramente, y yo también debo darme enteramente a Él. No hay mayor prueba de amor que la que alguien da la vida por su prójimo. Jesucristo lo dijo, no hay mayor prueba de amor. Entonces Jesucristo dio la vida por nosotros, por cada uno de nosotros, porque hubo una vez un teólogo francés que dijo que no, que de la pasión de Cristo le correspondía a cada quien una gotita de su sangre. Son tonterías. No, Jesucristo dio toda su vida por cada uno de nosotros. Así que si en el mundo no hubiera tanta gente, hubiera solo una persona, Jesucristo hubiera dado su vida igual, ¿verdad? Así que yo debo sentirme concernido cuando oigo los misterios de la pasión de Cristo. Entonces, hoy vivimos una época de carestía espiritual. Hay una época donde la verdad se ha vuelto muy rara, en donde si ustedes van a los periódicos, a los libros y buscan, casi la verdad no está ahí. Es pura mentira, hay muchas cosas parciales, hay muchos engaños. La verdad se ha vuelto rarísima. ¿Cuál es la verdad? La principal verdad, pues es la verdad de Dios, la verdad de la fe. Pero esa verdad que normalmente era la iglesia que nos transmitía eso, hoy la iglesia ha sido ocupada por los modernistas. Entonces la verdad está ausente, ausente en la misma iglesia. Ya los hombres de iglesia no dicen dicen algunas verdades. Yo no digo que no digan ninguna, pero dicen son muchos errores, herejías. ¿Y dónde está la verdad? ¿Verdad? La verdad está en volver a la tradición de la iglesia. Pero ¿quién hoy profesa de una manera total la verdad de la iglesia? ¿Dónde están las personas que hoy profesan toda la verdad de la fe? Y son rarísimos. Casi ningún sacerdote hoy dice la misa tradicional, que es la verdadera misa, la misa de siempre, la misa de la iglesia, la verdadera misa de la iglesia, no la misa moderna, que es una misa hecha a imagen de la cena protestante. Esa misa desagrada a Dios. No está bien, no es la verdad. ¿Dónde está toda la enseñanza de la fe que nos dice esto está bien, esto está mal, etcétera? La verdad de la enseñanza de la iglesia, ¿dónde está? ¿Quién la profesa?
Y de entre los hombres de iglesia, ¿quién la enseña hoy? Son rarísimos los sacerdotes que profesan y enseñan toda la enseñanza de la iglesia. Debe haber alguna cosa que digan, no digo que todo es falso, pero está mezclada con errores y con errores graves, pero no es íntegra, no es toda la verdad. Entonces, ¿dónde están los sacerdotes, los obispos que profesan toda la fe de la iglesia como antes? La verdad se ha vuelto rarísima. La tradición de la iglesia en la práctica, en los sacramentos, en la misa, ¿quién dice hoy la verdadera misa? Son muy pocos sacerdotes. Entonces esa es la ausencia que hay hoy de verdad, la ausencia que hay hoy de gracia. Por eso nosotros en la tradición debemos considerarnos unos hijos consentidos de Dios, porque tenemos la posibilidad de acercarnos a los verdaderos sacramentos, a la verdadera doctrina de la iglesia, que no es nueva, que tiene muchos 1000 años, 2000 años, y esa doctrina es algo precioso, es un don de Dios, y ya mucha gente ahorita es incapaz de explicar por qué estamos aquí en la tierra, ¿cuáles son los medios que Dios nos dio para salvarnos? Mucha gente, si uno le pregunta, no sabe eso. Y tienen un concepto protestante de la vida cristiana y dicen que son católicos, pero de hecho son protestantes. Entonces no ven la necesidad de la iglesia, no ven la necesidad de los sacerdotes, no ven la necesidad de que haya un confesarse, o de que alguien nos enseñe la verdad. No ven la necesidad. Entonces nosotros, los tradicionalistas, deberíamos ser muy agradecidos con Dios, porque Dios nos da una muestra de un amor particular. El Sagrado Corazón nos da una prueba de un amor particular hacia nosotros. Así que nosotros, viendo la desolación de la iglesia, la desolación del mundo, todas esas personas que están inmersas en religiones paganas, en religiones falsas, que sus almas están en peligro de salvación eterna, nosotros tenemos una obligación de mayor agradecimiento, de mayor amor hacia el Sagrado Corazón, que nos ha dado una prueba de un amor especial a nosotros los que queremos ser fieles a la tradición. Así que cuando uno ve que hay ciertos tradicionalistas que son muy arrogantes, muy orgullosos, y que por un detalle rechazan todo y hasta se alejan de Dios, etcétera, eso es mucha soberbia. Debemos aprovecharnos de la oportunidad que Dios nos da y de mantener la tradición en nuestros hogares, en nuestras capillas, y sostener a los sacerdotes, los pocos que quedan, que todavía conservan la fe. Entonces, cuando hay personas que por un detalle, aun si fuera cierto, se alejan de la tradición, entonces es una locura. No son conscientes del gran don que hoy es, en esta época, de poder estar en la tradición, porque ahí sí se profesa toda la verdad de la iglesia. No hablo de los tradicionalistas a mitad, que a veces aceptan la misa tradicional y por el otro lado aceptan el Concilio Vaticano II, lo cual es una contradicción. No, yo hablo de los tradicionalistas que sí son conscientes de todo el problema en ese sentido, ¿verdad? O de aquellos tradicionalistas que dicen, sí, la tradición, pero nosotros queremos obedecer al Papa,
queremos estar con el Papa, pero es que el Papa ahorita no se le puede obedecer porque el mismo Papa está desorientado. No estamos contra el Papa, reconocemos al Papa, rezamos por él, pero no podemos obedecerlo. Estamos en un caso de una imposibilidad, porque este Papa es modernista, está contaminado por las ideas modernistas. Nosotros no podemos obedecerlo. El día que venga un buen Papa, pues en ese día no habrá ningún problema. Entonces hay unos tradicionalistas que desde el punto de vista práctico están fuera de la verdad, porque no basta de decir yo creo en Dios, yo también debo hacer su voluntad. Y una de las leyes de nuestra religión es la prudencia para proteger nuestra fe. Si yo me expongo a una situación peligrosa, estoy fuera de la verdad, porque estoy exponiéndome al pecado o a la herejía. Entonces eso ya también es una manera de alejarse de la verdad. Cuando una persona se pone en peligro de perder la fe o en peligro de hacer un pecado grave, aunque tenga buenas ideas, de todos modos está mal, porque basta eso para condenarse, una imprudencia grave. Y así puede haber, hay unos que se dicen tradicionalistas, pero que están cometiendo la imprudencia de estar obedeciendo a aquellos que son enemigos de la tradición. Es una contradicción, como quieren obedecer a personas que están contra nuestra fe. Y el Papa Francisco últimamente hizo reflexiones sobre la tradición, diciendo que él no le gusta a los tradicionalistas, lo dice. ¿Y cómo quieren someterse a él aquellos que creen que él les va a ayudar a conservar la tradición? Pues es una tontería, una soberana tontería. Entonces no podemos, pero si nosotros comprendemos, si nosotros sabemos, comprendemos y hacemos lo que Dios quiere, entonces sí estamos correspondiendo a su amor, porque Dios no solo nos pide que aceptemos, Dios nos pide que hagamos. No es suficiente conocer y saber e incluso decir yo te amo, Dios mío, pero después yo hago otra cosa que lo que Dios quiere. Entonces Jesucristo dijo, los que hacen la voluntad de mi Padre son esos los que se van a salvar. No basta decir yo soy tradicionalista, yo pienso bien, yo amo a Dios, pero hago lo que quiero. No. También hay que hacer el bien que uno conoce, y entonces ahí estamos realmente correspondiendo al amor de Dios. Así que hay varias cosas, ¿verdad?, que son necesarias, ¿verdad? Primero, conocer la verdad, después hay que amarla, hay que corresponder, y después hay que hacer lo que la verdad nos enseña, ¿verdad? No solo ciertas cosas, sino también hay un deber de prudencia que obliga, ¿verdad? Y esa prudencia es de no exponerse al pecado, no exponerse a situaciones peligrosas, no exponerse a estar bajo el mando de personas que están destruyendo la fe, destruyendo la iglesia. Eso también forma parte de la fidelidad a la verdad de Dios, y entonces al amor de Dios. Entonces obras son amores, como dicen, ¿verdad? Y no buenas razones. Es un adagio muy conocido. Obras son amores, y las obras, ahí se ve la perfección del amor, ¿verdad? Porque podemos tener un amor teórico por Dios. Sí, yo creo en Dios, yo lo amo, y sí, muy bonito, ¿verdad? Y decimos oraciones muy bonitas,
pero ya en los hechos estamos desdiciendo ese amor. Cuidado, no caigamos en ese error, ¿verdad? Es que en los hechos se ve cuando una persona ama realmente, y no es fácil, ¿verdad? Entonces a veces podemos decir que nosotros, a veces nuestros actos no son muy perfectos, ¿verdad? A veces sí intentamos portarnos bien, pero cuando una persona se porta muy bien en los hechos, en los actos, quiere decir que ama mucho a Dios. Así eran los santos, no solo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Es lo que decía nuestro Señor. Esos son los que se salvarán, esos son los que se santifican, los que son más amados de Dios. Así que en esta época hay muchas gentes, yo he visto incluso personas que están en la iglesia moderna que me dicen, ustedes tienen razón en la tradición, pero yo no puedo hacer esto porque ¿qué se imagina usted? Yo voy en mi parroquia, ¿qué van a decir? Y yo no quiero tener problemas con mi familia, etcétera, etcétera. Y no quieren hacer nada, pero sí saben y sí entienden el problema, pero no quieren hacer nada por conveniencias humanas, por respeto humano, por espíritu mundano, lo que ustedes quieran. Y no es suficiente para salvarse, saber. Así que Dios, a nosotros en la tradición somos hijos consentidos. En este mundo decadente hay que tomar conciencia de que los tradicionalistas somos hijos consentidos de Dios. Hemos comprendido cosas que mucha gente no entiende, la mayoría, o que no saben, y debemos en consecuencia ser más fieles y ser más generosos y ser más atentos a lo que hacemos, porque Dios nos ha mostrado un amor particular, más que a los demás. Y así, por ejemplo, había santos en que Dios los favoreció de una manera especial, pero esos santos correspondieron a esas gracias y por eso son santos, ¿verdad? La Virgen María fue santificada en el momento de su concepción, ¿verdad? No, contrariamente a lo que dice el Papa Francisco, ¿no? Que ella también era pecadora. No, la Virgen no era pecadora. Entonces ella, desde el primer instante de su concepción, fue santificada por Dios. Pero no es solo eso, es que ella correspondió. A momento dado, había unas personas que le dijeron a nuestro Señor, allí está tu madre y tus hermanos, eran sus primos, ¿no? Están ahí, quieren hablar contigo. Y nuestro Señor dijo, ¿quién es mi madre y quién son mis hermanos? Sino los que hacen la voluntad de Dios. Es que la Virgen era más amable a Dios, no por lo que había recibido, sino por su correspondencia a las gracias de Dios. Y hay mucha gente que tiene dones de Dios, dones de la naturaleza, incluso dones de la gracia, y se complacen en eso y dicen, nosotros somos así. No, es que eso es un don de Dios. Tú serás juzgado por tu correspondencia a los dones de Dios, no por los dones de Dios. No serás juzgado por los dones que Dios te hizo, porque eso lo recibiste sin hacer nada. Tú serás juzgado por tu correspondencia al amor de Dios. Y entonces hay que tener cuidado. ¿Yo en qué nivel estoy? ¿A qué medida he correspondido a los dones de Dios? Entonces, si Dios está a nuestro servicio, pues entonces yo puedo hacer lo que quiera, si quiero corresponder o no corresponder. Esa es la mentalidad de hoy. Hay gente que dice, no, a mí no me obliguen, yo hago lo que quiero, yo soy libre, ¿verdad? Yo hago de mí, es mi libertad. No, tu libertad que Dios te da es para que la uses en el bien, no para usarla en el mal. Así que tienes una obligación. Es cierto, Dios te dio libertad, pero para escoger el bien.
Y esa libertad no es absoluta. Dios te juzgará del uso que habrás hecho de tu verdad, de tu libertad. Así que no nos hagamos ilusiones, ¿verdad? Hay personas que Dios les ha hecho la gracia de dones, de ciertos dones. Haber nacido en una familia tradicional es un don de Dios, o que tengan algún don de la naturaleza, que sean inteligentes, o que tengan dones, cualidades, simpatía, etcétera. Eso es un don de Dios, pero por eso Dios no te va a juzgar. Dios te va a juzgar qué uso hiciste de esos dones. Ahí está la prueba de amor, y incluso la intensidad del amor que nosotros tenemos a Dios se ve en el uso que hacemos de lo que Él nos dio. ¿Qué uso hacemos? ¿Lo hacemos para bien? ¿O simplemente no hacemos ningún uso? Como aquel que recibió los talentos y fue los enterró, que recibió un talento y fue lo enterró para que no pasara nada, para que no se perdiera. Pero Dios no nos dio los talentos para que los enterremos, nos dio para usarlos, para hacerlos fructificar. Así que ahí es la respuesta, ¿verdad? Porque es bonito festejar la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Es bonito que tengamos en nuestra casa una bonita imagen del Sagrado Corazón. Es bonito que hablemos del Sagrado Corazón en nuestra vida, que leamos algún buen libro del Sagrado Corazón, pero no es suficiente. ¿Qué he hecho yo por él? ¿Cuál es mi respuesta? Entonces hay personas que corresponden, por ejemplo, hacen la voluntad de Dios en su casa, hacen la voluntad de Dios en su hogar, hacen sus deberes, pero por amor a Dios. Y esa es la prueba de correspondencia. Estamos correspondiendo a la gracia, estamos correspondiendo al amor, y tanto más nos obliga el amor cuanto el amor es más generoso de la parte de Dios. Así que no por el hecho de que yo no pienso, Dios no me ha dejado de amar, ¿no? Por eso es bueno que yo medite, es bueno meditar los misterios de la vida de Cristo, porque ahí vemos cuánto nos amó. Y si yo no los medito o me olvido de ellos, de todos modos Él me amó, aunque yo no lo sepa, aunque yo no lo piense. Es un hecho que Él me amó y hizo lo necesario para salvarnos. Entonces debemos corresponder a eso. Y si de alguna manera yo me doy cuenta que Dios hizo todo eso por mí, ya no tengo excusa, porque ya supe. ¿Y qué vas a hacer tú por Él? A ver, entonces Dios murió por ti, Dios hizo hombre por ti, Dios se da alimento a ti en la Eucaristía. También es un misterio del amor, la Eucaristía. Dios se sacrifica cada día. En la Santa Misa se renueva el sacrificio de Jesucristo. Lo hace por ti, por amor. Son pruebas de amor. No es que solo Dios dice yo te amé infinitamente. No, Él nos dio pruebas concretas que nos ha amado. Ahí está, debemos corresponder. Entonces no seamos de esos que piensan solo las cosas, sino que las hacen, y eso más difícil, ¿verdad? Entonces una persona que hace todos los días sus obligaciones por amor a Dios, como por ejemplo una madre de familia que es muy fiel a su deber, que no falta nada en su casa, todo está en orden y está ocupándose de hacer la voluntad de Dios, es una prueba de amor hacia Dios, pero también hacia el prójimo, porque, por ejemplo, está probando que quiere a sus hijos, porque les da lo necesario, porque los cuida, porque los ayuda y los lleva a Dios, y todo eso son pruebas de amor. Entonces, no hay que disociar el amor de las virtudes.
Por ejemplo, las virtudes, todas las virtudes son una manera de practicar el amor, ¿verdad? Cuando yo haga lo que haga por alguna virtud, si en el fondo lo hago por amor a Dios, ¿verdad? Si yo soy prudente, si yo practico la justicia, si yo practico la templanza, si yo practico la paciencia, la humildad, en el fondo lo hago por amor a Dios. Y si no está ese amor presente en las virtudes, pues esas virtudes pierden su valor. ¿Qué sentido tienen? No tienen sentido, ¿verdad? Hay personas que son pacientes en su trabajo porque lo que quieren es el sueldo, lo que quieren es el dinero, y por eso son pacientes, nada más. No lo hacen por amor a Dios, no lo hacen por alimentar, no tanto por hacer la voluntad de Dios, de alimentar su familia, de lo que fuera. No, lo hacen por motivos egoístas, ¿verdad? Como aquel que va a la escuela y que dice: yo quiero sacar una profesión, quiero un día tener una profesión, pero lo hace por solo el hecho de que un día va a tener dinero, o que va a tener comodidades, o que, pues eso no tiene valor delante de Dios, porque no lo hace por amor a Dios. Pero alguien que estudia o que hace algo, dice: no, y es que yo quiero un día poder ayudar a mi familia, quiero poder ayudar a mis hijos, quiero hacer algo bueno. Entonces cambia completamente la intención de un mismo acto y le da otro valor, ¿verdad? Yo puedo hacer un acto que en sí no es malo, pero lo hago por puro egoísmo, pues estoy haciendo un pecado porque es puro egoísmo. Pero si lo hago para un motivo que me anima a ese acto, es el amor de Dios, o el amor de Dios a través del amor al prójimo, porque Jesucristo dijo: el que ama a uno de estos pequeños, a mí me ama, y es como si me lo hiciera a mí. Quiere decir que nosotros podemos amar a Dios en el prójimo, es decir, que el prójimo que está hecho a imagen de Dios y que Dios quiere ser servido en ellos, entonces como si se lo hiciéramos a Él lo dijo. Entonces, pero cuidado, no lo hacemos por motivos egoístas. Es que fulanito me cae simpático y por eso le voy a hacer un favor, pero no lo haces por amor a Dios, lo haces simplemente por motivos humanos, porque esa persona te cae bien, pero no es por amor a Dios. Entonces, aunque a fulanito no sea simpático, yo le voy a hacer un favor porque es un hijo de Dios, porque está hecho a imagen de Dios, porque Dios quiere, esa persona está destinada a ir un día al cielo. Lo hago porque Dios lo quiere. Entonces es diferente. Entonces ese es un acto de amor, ¿verdad? Así que no nos fiemos de las apariencias. A veces un mismo acto que aparentemente es bueno, pero puede ser hecho por una intención muy buena o por una intención mala. Y entonces esta fiesta del Sagrado Corazón de Jesús es no solo el hecho que nosotros meditemos el amor que Dios tuvo a los hombres, sino que también meditemos la respuesta que yo personalmente debo darle al Sagrado Corazón. ¿Cuál es mi respuesta? ¿Qué es lo que debo hacer? Y eso es lo que falta, ¿verdad? En esta época moderna, de que hay mucha indiferencia de la gente hacia el prójimo, y que, por ejemplo, vi una noticia en que un hombre que era una persona normal y que salió en París, salió a la calle y le dio un ataque y se quedó en el piso porque se desmayó. Pero como allá hace mucho frío, murió de frío, porque nadie se acercó a recogerlo. A nadie se le ocurrió, en una ciudad tan grande donde hay tanta gente. Ya ven las faltas de caridad que hay hoy en esta sociedad que está descristianizada, en estos católicos que son solo de fachada, que no saben hacer las cosas, nada más hablan. Entonces, ¿cuántas personas no pasarían delante de este Señor
que aunque lo hubieran tomado por un limosnero, pongamos, pues murió de frío en plena ciudad porque nadie lo socorrió. Eso es la indiferencia, la dureza del corazón del hombre moderno se ha vuelto muy duro hacia el prójimo porque no ama a Dios. Entonces, cuando amamos a Dios, todo se facilita, toda la vida se facilita, y en las sociedades donde se ama a Dios, donde se vive mejor, donde es más fácil vivir humanamente, incluso hasta los pobres son socorridos, los tristes son consolados, de alguna manera se tienen la mano los unos a otros, porque el amor humano, si es animado por el amor divino, pues se vuelve una maravilla. Pero ese amor humano que está lejos de Dios se vuelve un infierno porque es un amor egoísta. El hombre tiende al egoísmo a menos que venga el amor de Dios a modificar, a corregir ese amor humano para que ese amor humano se vuelva espiritual. Entonces pidámosle a Dios esa conciencia del amor de Dios. Conciencia ya es mucho si yo tomo conciencia de cuánto Dios me ha amado y cuánto Dios me ama en cada hecho de mi vida, cada vez que como una fruta y digo, esto lo hizo Dios por mí. No, hay pocas personas que consideran eso. Mira qué bonita flor, mira qué bonita cosa, esto Dios lo hizo por mí. ¿Y qué voy a pensar? No voy a ser ingrato, ¿verdad? No voy a olvidarme de Dios. Entonces ahí está la necesidad de corresponder al amor de Dios y tomar conciencia en un mundo que es pagano, que es ateo prácticamente. Nosotros también tomamos una mentalidad así, sin darnos cuenta, porque todo el mundo actúa así y entramos en ese juego, en esa mentalidad. Cuidado, no es así, no dejemos contaminarnos nuestro espíritu de esa mentalidad. Tenemos sí un deber de ser sociables con los demás, no estamos peleados con todos, pero no tomemos esa mentalidad que hay hoy, esa mentalidad materialista, y tengamos caridad con el prójimo sin perder el sentido de la verdad y del amor de Dios y de los valores de nuestra religión, y tratemos de corresponder sobre todo en las cosas espirituales, que es lo más importante. Hay personas que son humanamente hablando muy amables y son capaces de hacerle un favor a una persona, pero lo hacen por motivos humanos. No, debemos hacerlo por motivos divinos, porque Dios nos dio su fe, nos dio su amor, su caridad, y eso es diferente, tiene otro valor, ¿verdad? Entonces pidámosle a Dios que nos dé que nos contagiemos del amor de Jesucristo por el hecho de frecuentarlo a nuestro Señor. Cuando lo recibimos en la hostia, cuando vamos a misa, cuando decimos el rosario, el hecho de estar cerca de una fogata nos calienta. Pues acerquémonos a Jesucristo, y eso va a darnos, nos va a hacer que nos contagiemos de ese amor, de esa caridad. Meditemos la pasión de Cristo, meditemos los misterios de la vida de Cristo, y nos vamos a contagiar de ese amor. ¿Por qué no? Así que no nos olvidemos que la vida cristiana es solo la lectura, pongamos, también es la oración, también son los actos, también es los grandes deseos, porque hay personas que no pueden hacer nada por los demás, pero tienen grandes deseos. Pues esos grandes deseos tienen mucho valor y tienen un valor de oración. Así que tengamos grandes deseos por los demás, aunque no podamos hacer nada, pero hay que pedir por ellos como si pudiéramos hacerlo, y ofrezcamos los méritos de la pasión de Cristo, los méritos de la Virgen María. Tengamos grandes deseos, no solo para nosotros, para todos. Y eso es muy bonito, lo que Jesucristo espera de nosotros
es un corazón generoso, aunque prácticamente no podemos hacer gran cosa, pero principalmente es esos buenos deseos, y aquellos que pueden hacer algo, pues que lo hagan, porque no todos pueden hacer algo por el mundo, por los demás, ¿verdad? Pero si pueden hacer algo, pues que lo hagan, ¿verdad? Así como si hacemos una distribución de las hojitas del rosario que hemos hecho imprimir, pues eso es un acto, es una obra, pues es muy importante. Así que hay unos que ayudaron para pagar los gastos, y otros que ayudaron para distribuirlos, y así cada quien hace algo. Estamos obrando por el amor de Dios, que está pues personificado en nuestro prójimo, y debemos amar al prójimo hecho a imagen de Dios. Vamos a pedirle a la Virgen María su corazón inmaculado, que es el que mejor imitó al corazón de Jesús. ¿Quién imitó mejor al corazón de Jesús? Pues el corazón inmaculado de María. ¿Quién nos puede acercar mejor y servir de intermediario hacia el corazón de Jesús? Pues el corazón inmaculado de María. ¿Quién nos puede ayudar y aconsejar mejor a saber imitar al corazón de Jesús? Pues el corazón inmaculado de María. Así que pidámosle a su corazón inmaculado que nos anime, que nos fortifique, que nos guíe y que nos obtenga el favor del corazón de Jesús. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.